En las siguientes lecciones, vas a escribir tu primer programa C++ y aprender algunos de los conceptos de programación más importantes. Empezaremos directamente con el código y con la práctica, sin explicaciones teóricas sofisticadas. Primero, descubrirá cuál es la estructura de código mínima que necesita escribir para ejecutar un programa C++. Presentaré el concepto de variables, y a través de un ejemplo entenderá por qué las necesita y cómo usarlas. También conocerá los diferentes tipos de variables que puede usar para representar diferentes tipos de números y datos. También practicaremos con listas o matrices para almacenar una colección de variables. Al final de la sección, podrás escribir programas cortos de C++ y en los que vas a interactuar con el usuario y almacenar los valores que obtuviste con variables. Y ahora, como dije anteriormente en la introducción, te animo a que primero veas toda la sección incluso si no entiendes todo. Luego, puedes intentar hacer los ejercicios o volver a ver las lecciones, esta vez usando los botones de pausa y rebobinado. Muy bien, comencemos. En esta lección, vas a escribir tu primer programa de C++. Verás cuál es la estructura de código mínima que necesitas y cómo hacer que tu programa imprima algo como resultado. Entonces, asegúrate de tener el compilador de C++ correcto, la configuración correcta y también la carpeta del proyecto del curso aquí. Si no, vuelve a la sección de introducción para instalar y configurar todo. Entonces, en primer lugar, para escribir un programa C++, necesitamos crear un archivo C++. Entonces, dentro de mi proyecto de curso, aquí voy a hacer clic derecho, nueva carpeta, y estamos en lo básico, así que nivel de subrayado, subrayado 1, así que nivel básico 1 de este curso. Dentro de esta nueva carpeta, voy a hacer clic derecho y hacer nuevo archivo. Voy a nombrarlo Hello, CPP. Entonces, ese es nuestro primer archivo C++. Puede ver que tenemos una nueva pestaña aquí y el archivo en el editor de texto. Entonces, lo primero importante que es cuando crea un archivo C++, use la extensión CPP. Muy importante. Y luego para nombrar el archivo, no ponga ningún espacio. Ok, si desea poner algunos espacios entre las palabras, puede usar, por ejemplo, aquí guiones bajos, está bien, como hice para los nombres de las carpetas. Y escribamos algo de C++ Code. Y en realidad, no podemos simplemente escribir instrucciones de C++ así. Primero tenemos que escribir una estructura de código mínima. Entonces, hagamos esto. Entonces, puede escribir int, así, espacio, principal, abrir paréntesis de cierre, luego volver a una nueva línea y abrir llaves de cierre y cerrar. Y puedes ver, por ejemplo, que esta es una característica de un buen IDE. Va a que, cuando abras un corchete, lo cierre automáticamente. Entonces, puedes presionar Enter y puedes ver que ahora el cursor tiene una sangría de 4 espacios aquí. De acuerdo, esta es la sangría en C++, no es obligatorio, pero esto es así cuando escribas código, este va a ser mucho más claro y mucho más legible. Por lo tanto, int, main, elk paréntesis, elk llaves, y luego puede hacer oreg, space, 0 y luego punto y coma. Esta es la estructura de código mínima que necesita para un programa C++. Entonces, eso no es gran cosa. Y bueno, ¿qué es esto? Int, main es básicamente una función que va a devolver un número entero. Entonces, en esa función, no tenemos nada y devolvemos 0, lo que significa que va a devolver 0, que es un número entero, y terminamos la declaración con un punto y coma. Entonces, voy a explicar todo sobre las funciones más adelante en este curso, por ahora solo necesitas saber que tienes que escribir esto. Y luego, ¿dónde vas a escribir tus instrucciones? Bueno, vas a escribir tus instrucciones dentro de los corchetes aquí y antes de devolver 0. Y bueno, es muy importante que tengas exactamente esto, ¿de acuerdo? Esta función debería llamarse main exactamente y no otra cosa. Ahora, si compilo y ejecuto este programa, no pasará nada. El programa simplemente se ejecutaría y saldría directamente porque no tenemos ninguna otra instrucción. Entonces, lo que voy a agregar es una instrucción para imprimir algo en el terminal. Y para hacer eso, primero voy a tener que agregar aquí almohadilla veo aquí, como puede ver, tenemos autocompletion. Entonces, en Yet que con la extensión de C++ tienes autocomplete. Entonces, puedes ver algunas sugerencias de lo que podrías escribir y si tienes una sugerencia, la primera se completará automáticamente si presionas Tab.
Entonces, presiono Tab y puedes ver Include. Y luego, voy a poner algunos corchetes angulares y escribir Youstream y como puedes ver, cuando empiezo a escribir Youstream, tengo esto. Presiono la tecla Tab de nuevo, va a terminar la palabra y también va a cerrar el corchete angular. Entonces, esta instrucción incluye corchetes angulares, va a incluir una biblioteca CIE y necesitaremos esta biblioteca para poder imprimir algo. Entonces, no hay nada que entender realmente aquí, es simplemente así. Y luego, para imprimir algo, tienes una función. Entonces, la funcionalidad que es y puedes ver el autocompletado de nuevo, ¿de acuerdo? Puedes simplemente navegar por las diferentes funcionalidades y elija el que tenga las teclas de flecha y con Tab. Y luego, necesitaremos el corchete angular 2 veces. Luego, voy a poner comillas dobles. Como puedes ver, cuando pongo comillas dobles una vez, va a poner tú y puedo escribir algo de texto. Digamos hola. Y luego espacio, corchetes angulares 2 veces más y luego 2 puntos y L para y línea, ¿de acuerdo? Entonces, si solo imprimo hola, va a imprimir hola y luego todo lo demás va a ser impreso justo después de hello en la misma línea en la terminal. Si quiero volver a una nueva línea, que suele ser lo que quieres hacer cuando imprimir algo, vas a añadir aquel que es básicamente y línea. Y luego, si quieres terminar una declaración en C++, tienes que agregar un punto y coma. El punto y coma es súper útil. Como puedes ver, tenemos uno aquí y otro aquí. Esto significa que la declaración aquí está terminada. Ahora puedes procesar la siguiente declaración, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, ¿qué tenemos? Entonces, lo que va a suceder es que cuando ejecutas tu programa, la función principal aquí se va a llamar primera cosa y todo lo que hay en la principal se va a ejecutar simplemente en el orden del código, ¿está bien? Entonces, esta línea, esta instrucción va a ser ejecutada, punto y coma, fin de la instrucción. Y luego, lo que sea que esté después de eso, entonces vamos a la nueva línea y tenemos otra instrucción. Entonces, por supuesto, la mejor práctica es poner solo una instrucción por línea, ¿está bien? Podría hacer esto. Esto sería correcto, ¿está bien? Esa es una instrucción, punto y coma, una instrucción, punto y coma. Pero eso no es legible, así que voy a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, la línea 5 se va a ejecutar, la línea 6 se va a ejecutar, y luego salimos de la principal y eso es todo. Entonces, es bastante fácil ver el orden de ejecución. Y ahora, bueno. ¿Cómo podemos ejecutar ese código? Porque esto es solo un código. ¿Cómo podemos asegurarnos de que se va a ejecutar? Bueno, necesitaremos compilar el código porque C++ es un lenguaje compilado. Entonces, muy básicamente, pero tienes tu C++ code que acabamos de escribir con la función principal. Vas a usar un compilador, ¿vale? Y este compilador va a crear un archivo ejecutable. Y luego, desde ese archivo ejecutable, podrás ejecutar el archivo ejecutable y este va a ejecutar el programa que has escrito. Entonces, puedes ver que tenemos dos pasos aquí, compilation y luego runtime. Y así, volvamos a nuestro programa. Bueno, con la extensión Studio Code, lo que va a suceder es exactamente eso. Entonces, hago clic en Run. Lo que va a suceder es compilar primero el código. Entonces, puedes ver aquí, ¿de acuerdo? Esto puede parecer bastante complicado, pero no necesitas entender todo y te voy a mostrar las partes importantes. Entonces, en primer lugar, puedes ver lo que se va a ejecutar cuando pulsas en ejecutar. Entonces, CD básicamente va a esa carpeta. Entonces, básicamente, va a la carpeta donde está el archivo C++. Y luego, tienes GII. Si recuerdas, GII está en realidad en la terminal, el comando para compilar un archivo C++. Por lo tanto, va a compilar el OOP que está aquí en una tabla OOP. Como puedes ver, cuando hacemos esto, cuando presionamos ejecutar, a la izquierda, tenemos un nuevo archivo, hello. Exe. Entonces, exe va a ser tal vez específico de Windows. Si está en un sistema Linux, solo vas a ver hello, que es una tabla de ejecución. Y luego, esto es simplemente ejecutar la tabla de ejecución. Entonces, compila y ejecuta. Esto es lo que va a suceder con el botón aquí. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso manualmente más adelante en este curso, pero por ahora, puedes ver que básicamente eso es lo que va a suceder. Y luego, después de eso, tienes lo que imprimas de tu programa se imprimirá en el terminal aquí en la ventana del terminal. Y puedes ver hola, porque hemos impreso hola aquí. Entonces, el programa está funcionando.
Muy bien. Y ahora, digamos que quiero modificar este programa. Quiero agregar otra línea. Digamos que puedo copiar esto con control más C y control más V en una nueva línea. Y vamos a poner test ABC. Entonces, voy a hacer clic en eso. Va a guardar y ejecutar el archivo. Ok. Entonces, se va a guardar y luego, por supuesto, compilar y ejecutar el archivo. Y puedes ver hola, prueba ABC. Bien. Ahora, solo les voy a mostrar lo que va a pasar. Por ejemplo, si tienes un error. Digamos olvidé el punto y coma aquí. Entonces, primero verá que en TGLGH tendrá algo de ayuda. Ok. Verá algo rojo, se espera un punto y coma. Entonces, eso es algo que ya puede detectar en TGLGH. Pero luego, si intenta compilar y ejecutar, puede ver aquí que tenemos un error. Ok. Esa no es la misma salida que antes. Tenemos un error que dice en la función main, que es que, en la línea 6, puede ver la línea 6, y luego los dos puntos. 41, punto y coma esperado antes de escribir. Ok. Puedes ver aquí que el error es bastante explícito. Ok, entonces, aquí te dice que tienes que poner un punto y coma aquí. A veces el error será explícito, a veces no. Ok. Pero aquí puedes ver que es súper fácil detectarlo y resolverlo. Y ahora, se está ejecutando cuando pongo el punto y coma. Bien. Great. Ahora, sabes cómo escribir un programa C++ mínimo, cómo imprimir algo en el terminal y cómo usar versos. Code para guardar el programa, ejecutar el programa, verificar errores, y usar la función de autocompletado. Veamos ahora qué son las variables. Este concepto es el más básico y quizás el más importante a la hora de programar. Y en realidad, antes de que aprendas qué son las variables, primero entendamos por qué necesitas usar variables con un ejemplo. Entonces, voy a escribir algo de código. Voy a usar solo este programa, y voy a escribir algo de código. Entonces, puedo imprimir aquí lo que aquí se llama una cadena. Está bien, que es una cadena de caracteres. También puedo imprimir números, bueno, por ejemplo, 2. Y también puedo poner un cálculo, por ejemplo, 2 más 1. Entonces, digamos que quiero poner 2, y luego 2 más 1, 2 más 2, 2 más 3. Entonces, quiero imprimir 2, 3, 4, 5, por ejemplo, con esta sintaxis, un número, luego número más 1, número más 2, número más 3. Entonces, si ejecuto ese código, puede ver que tengo 2, 3, 4, 5, que es lo que esperábamos. Ahora, lo que pasa es que, digamos que quiero empezar por el número 3, por ejemplo. If quiero empezar desde el número 3, necesito cambiar aquí. Necesito cambiar aquí, y cambiar aquí, y cambiar aquí. Si lo ejecuto, está funcionando. Tenemos 3, 4, 5, 6. Ahora, digamos que tenemos que cambiar este valor en muchos más lugares, porque este programa es súper corto. Son solo 10 líneas, está bien. Digamos que tenemos un programa con muchos cientos de líneas. Puede ver que va a ser bastante inconveniente cambiar ese valor cada vez que queremos cambiar el número. Otro ejemplo es, digamos que estás programando un videojuego, y tienes un personaje que tiene una vida, que comienza en 100. Y luego, digamos que la vida irá a 70, 65, cada vez que reciba daños. Y así, el valor será cambiado, y será cambiado por eventos externos. Por lo tanto, para cosas como la vida de un personaje, va a ser imposible codificar un valor como este. Necesitará algo así como una especie de contenedor para ese valor. Entonces, puede almacenar ese valor, también puede modificarlo y puede reutilizarlo más tarde. Y bueno, eso es exactamente qué es una variable. Entonces, ahora voy de vuelta a este programa, y voy a crear una variable. Bien, en lugar de simplemente codificar un valor, por ejemplo, 3, 5, etc. Puedo usar una variable. Voy a crear una variable int número es igual a 3, y luego punto y coma. Bien, entonces voy a usarlo, y luego voy a para explicar más sobre esto. Entonces, ahora tengo una variable llamada número, que contiene 3. Entonces, lo que puedo hacer, puedo poner el número aquí, y cuando pongo el número, va a ser reemplazado por su valor, que es 3. Bien, y puedo poner number en realidad aquí, pero también aquí, y también aquí. Ahora, si ejecuto este código, puedes ver seguimos teniendo la misma salida, 3, 4, 5, 6. Si pongo, digamos, 10, solo necesito cambiarlo una vez aquí, y se va a cambiar cada vez.
Ejecuto el código, y puedes ver 10, 11, 12, 13. Entonces, con esta variable, tenemos algo para almacenar un valor, y luego podemos recuperarlo más tarde en el programa. Entonces, ahora que tienes una mejor visión general de por qué necesitas variables, voy a eliminar todo, y voy a crear una nueva variable, y explicarte exactamente cómo usarlas correctamente. Entonces, voy a crear int a. Por lo tanto, para crear una variable, primero debe proporcionar un tipo de datos. El tipo de datos es el tipo de valor que va a poner dentro de la variable. Entonces, voy a volver a esto más tarde. Por ahora, uso integer o números redondos. Después de esto, debe proporcionar un nombre para la variable. Entonces, aquí puedo nombrarlo a. Bien, ese es un nombre válido. Y después de eso, aquí tengo un punto y coma. Entonces, esto va a declarar una variable. Esto es lo más básico que puedes hacer, es declarar una variable. Después de haber declarado una variable, para que no contenga cualquier valor, después de haber declarado una variable, puedes asignarle un valor. Entonces, puedo hacer a es igual a 2. Y, por supuesto, como puede ver, cada vez que uso una instrucción, uso un punto y coma. Entonces, aquí declaro una variable, e inicializo la variable. Dos pasos diferentes. Lo que también puedo do, es que puedo declarar la variable e inicializar el valor directamente en la misma línea. Y luego, bueno, puedo imprimir esa variable con variable de da. Y luego record. Así, punto y coma. Simplemente ejecuto play, y puedes ver que tenemos dos, está bien, que es lo que está dentro de la variable. Lo que también puedo hacer, por ejemplo, aquí declaro la variable y la inicializo aquí. También puedo declararla aquí, int a, por ejemplo. Puedo declararlo e inicializarlo aquí, y también puedo declararlo aquí e inicializarlo en el main. Eso también va a funcionar. Como puedes ver aquí, también tenemos dos. Y así, el valor que pones dentro, de hecho, también puedes poner el valor directo así. También puedes poner una combinación de valor, por ejemplo, un cálculo, como 2 más 3, y puedes ver que A va a ser igual a 5, o 2 multiplicado por 3, A va a ser igual a 6. Está bien, puedes usar este operador, dividido por menos, está bien, 2 menos 3, puedes ver que A va a ser menos 1. Puedes usar cualquier cálculo que quieras, está bien, para poner un valor dentro de una variable. Y luego, puedo crear otras variables, por ejemplo, int b es igual a un valor diferente. Lo que también puedo hacer es crear una variable a partir de otra variable. Digamos que int b es igual a más 2. Así, ejecuto el código. Entonces, imprimamos b aquí, en lugar de a, ejecuto el código, y puedes ver ahora que b es igual a 1, está bien, porque a era menos 1 más 2 es igual a 1. Entonces, lo que va a suceder es que, en este momento, este a va a ser evaluado a su actual valor, que va a ser menos 1, y luego esto se va a evaluar a 1, y esto se va a asignar a la variable b. Puedo crear otra variable, digamos c, es igual a más b, por ejemplo, y ejecuto el código, y puedes ver, bueno, ahora si imprimo c, puedes ver que c es igual a 0, está bien, porque esto es menos 1, esto es 1. Ahora, digamos que modifico a, digamos que pongo a es igual a 10, después de crear c. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Crees que c se va a modificar, o se va a hacer lo mismo? Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar eso, y puedes ver que se sigue siendo igual a 0, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque aquí hemos modificado a 10, pero recuerde que cada línea se va a ejecutar una por una en el orden. Entonces, aquí en este momento en la línea 9, se le va a asignar a C el valor de A más B en este momento del programa. Entonces, en este momento del programa, A es igual a menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es igual a 0, que se asigna a la variable C. Después de eso, vamos a la línea 10, y luego cambiamos la variable A, asignamos un nuevo valor a la variable A, pero C no se va a cambiar, porque ya estaba asignada, y A se evaluó aquí antes de la línea 10. Está bien, así que el orden es muy importante. Si pongo esta línea antes de crear la variable c, puedes ver que ahora la variable c es igual a 11, porque en este momento del programa, a es igual a 10, no menos 1.
Bien, entonces eso es muy importante. Cuando modificas variables, y cuando asignas valores a las variables, el orden de tu código es muy importante para eso. Entonces, bueno, eso es lo básico de las variables. Y ahora, bueno, para hacer pruebas, es bastante útil usar A, B, C, D, etc. Pero cuando programamos en la vida real, la mejor práctica es usar nombres significativos para las variables. Entonces, por nombres significativos, quiero decir, por ejemplo, digamos que tienes una temperatura, entonces para una temperatura, vas a usar Reading. No lo vas a llamar T, o TP, o lo que sea, vas a llamarlo temperatura, porque eso es lo que es a temperatura. Bien, si tienes, digamos, rev, entonces puedes usar rev. Y como puedes ver aquí, si tienes un espacio, puedes poner espacios, pero no vas a usar espacios, vas a usar guiones bajos, por ejemplo. Entonces, siempre que programemos, vamos a tratar de usar nombres significativos para nuestras variables para que la variable represente lo que hay dentro, y siempre que quien la lea, para que pueda ser usted en el futuro, o alguien else, pueda entender fácilmente lo que ha escrito. Muy bien, ahora para recapitular las variables. Por lo tanto, una variable es un contenedor que puede usar para almacenar un valor y reutilizar ese valor más tarde en el programa. Para crear una variable, primero debe declararla con un tipo de datos y un nombre, y luego en la misma línea, o en una línea diferente, puedes asignarle un valor. Ahora puede declarar, inicializar y modificar variables. Hasta ahora, solo hemos visto el tipo de datos enteros con int, pero en realidad hay más tipos que puedes usar. Aquí, te voy a mostrar los más importantes que realmente vas a usar en tus futuros programas de C++. Entonces, ¿qué tipo de datos necesitamos? Ya tenemos números enteros. Bien, así que voy a eliminar esto, y solo imprimir la edad del usuario. Voy a poner un valor en la edad del usuario, digamos 34 años. Entonces, tenemos números enteros para números redondos. Entonces, números redondos pueden ser 0, 1, 2, 3, etc., y también pueden ser números negativos. Ahora, también necesitamos tener números flotantes. Bien, digamos que tienes algo que es 10.5. Con entero, no puedes almacenar 10.5. Entonces, tienes lo que llamamos números flotantes, y para los números flotantes, el tipo de datos para C++ es double. Puede ver que debería volverse azul. Entonces, doble, digamos que tenemos una temperatura, y la temperatura es 20. 6 grados Celsius. Y puedo usar, así que voy a copiar esto y pegarlo aquí, y puedo usar temperatura. Como puede ver, también tengo el autocompletado, porque creo una variable, puedo usar el autocompletado para la variable aquí presionando Tab o haciendo clic en la sugerencia. Entonces, aquí tengo doble, lo que significa que puedo usar números con decimales. Entonces, puede ser cualquier número positivo o negativo. Entonces, con eso, somos bastante buenos con los números. Ahora, hay otro tipo de datos, que es el tipo de datos booleano. Y el booleano es bool, y esto es muy particular. Este tipo de datos booleano solo contiene dos valores posibles, verdadero o falso. Así, por ejemplo, está vivo, si tienes, digamos, un videojuego con un personaje, o si estás haciendo robótica, y tienes, por ejemplo, un motor, y quieres comprobar si el motor está vivo, lo que significa que, por ejemplo, en funcionamiento y conectado. Y así, tienes dos valores posibles, puede ser verdadero, como puede ver aquí, debería volverse azul, o falso, y luego punto y coma. Entonces, verdadero y falso son palabras clave reconocidas en C++, está bien, que puede usar para valores booleanos. Y a esto, vamos a volver más tarde a eso, por ejemplo, en condiciones y bucles. Esto va a ser súper útil. Y luego, bueno, tenemos números, booleanos. Y si queremos imprimir algún texto, bien, o usar algún texto en nuestro programa. Podemos usar el std, es decir, dos puntos, string, tipo de datos. Entonces, digamos, nombre de usuario es igual a rad, con una sola e. Entonces, std dos puntos, string. Entonces, eso es lo mismo que para crear otras variables, está bien, simplemente pone el escriba primero, el nombre, y luego igual, si quieres para asignar también un valor, y luego puedes usar double citas y la cadena que quieres poner dentro de esa variable.
Imprimamos, así que vamos a hacer esto dos veces más times, e imprimamos en lugar de que la temperatura es alive y username. Puedes ver que simplemente empiezo la palabra y luego presiono tab, username. Además, tenga en cuenta que cualquier línea que no tenga nada en it simplemente no se ejecutará, pero eso puede ser bueno, como puedes ver aquí, para agregar más reliability al código. Y ejecutemos eso. Está bien, puedes ver que tenemos los diferentes valores aquí, 34, 20. 6, tenemos 0, está bien, porque cuando realmente imprimes un booleano, no vas para ver falso o verdadero, vas a ver 0 o 1. Bien, entonces 0 para falso y 1 para verdadero, eso es lo que vas a ver, pero eso está en realidad en el código un booleano, y luego God para la cadena. Muy bien, aquí tienes, yo diría, los 4 tipos de datos principales que vas a necesitar usar cuando comienzas con C++. Y como puedes ver, hemos usado nombres significativos directamente aquí, ya no usamos A, B o C. Y así, para recapitular, cuando declaras una variable en C++, lo primero que debes hacer es darle un tipo. Una vez que se elige el tipo, esto va a ser el tipo para toda la vida de la variable. Y así, para saber qué tipo debe elegir, puede preguntarse, ¿qué tipo de datos estoy tratando de almacenar aquí para esta variable específica? Entonces, has visto que después de eso crea esa variable, a continuación, puede modificarlo en cualquier momento y cualquier número de veces. ¿Qué pasa si ahora quieres crear una variable que no se pueda modificar en el futuro? Esta variable se llamará una variable constante. Por ejemplo, desea crear una variable a. Mantener el número de segundos por hora. Digamos aquí, que es igual a 3600. Y que, quiero decir, esto no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Así es, ese valor no se puede cambiar. O digamos que desea crear una variable para mantener la temperatura máxima posible que su computadora puede alcanzar antes de que su programa lo apague. Entonces, digamos IBP. Digamos que Ayobe temperatura es igual a, y digamos, 76. 8 grados. Además, estoy hablando de grados Celsius aquí. Entonces, es posible que desee bloquear esa temperatura máxima permitida, porque si se modifica más adelante en su programa a un valor mayor, corre el riesgo de que su computadora muera debido al calor. Y así, para esos dos escenarios aquí, puede crear una variable constante que se asegurará de que este valor no se modifique en el futuro. Y para ello, es muy sencillo. Solo tienes que añadir, antes de crear la variable, antes del tipo, añadir const. Entonces, la palabra clave const, que es para crear. Entonces, ahora, digamos, voy a eliminar esto, y voy a imprimir aquí segundos por hora, y voy a imprimir aquí max. Entonces, una vez más, uso la autocompletación, let toggle event. Bien, imprimamos eso, puedes ver que tenemos los dos valores aquí. Y ahora, voy a intentar modificar que los segundos por hora sean iguales a, digamos, 3. Entonces, este es un número entero, solo estoy tratando de modificar el número entero. Ahora, si ejecuto eso, en realidad, tenemos un error en la compilación, porque puedes ver un error, asignación de segundos viables de solo lectura por hora. Entonces, solo lectura significa que solo puedes leerlo, por lo que solo puedes obtener acceso a él, pero no puedes modificarlo, bien, debido a la palabra clave const. Entonces, aquí, porque has puesto const, te aseguras de que esta línea no va a pasar el tiempo de compilación. Esta línea no va a ser válida, por lo que no podemos modificar esas dos variables. Todavía podemos modificar userage, temperature, etc. Bien, eso va a funcionar, pero no esos dos aquí. Y una regla específica también para que create es que tienes que declarar la variable e inicializarla en la misma línea. Bien, no puedo hacer esto, segundos por hora. Entonces, esto, hemos visto, es válido para cualquier otra variable, que es declarar la variable y luego inicializarla. Esto no va a funcionar, como puedes ver aquí, tenemos errores, y cuando ejecuto el programa, puede ver una constante inicializada aquí, y por supuesto, luego la asignación de solo lectura viable.
Entonces, debe inicializar una constante cuando la declare. Entonces, podemos hacer esto aquí, y simplemente eliminar esa línea, y todo está bien. Entonces, para recapitular, use la palabra clave const antes de declarar una variable. Si lo desea, asegúrese de que el valor dentro de la variable no se modificará en otras partes del programa. Ahora puede almacenar diferentes tipos de valores en variables. Ahora, imagina que tienes que leer algunas temperaturas de un sensor de temperatura y almacenar todas las temperaturas para poder procesarlas. Si tienes 10 temperaturas, tendrás que crear 10 variables, por ejemplo, temperatura 1, temperatura 2, etc. Como puedes ver, eso no es realmente práctico. Y ahora, imagina que tienes que almacenar no 10, sino 10.000 valores. Eso va a ser imposible. Entonces, ¿cómo vas a resolver ese problema? Bueno, aquí es donde puedes usar lo que llamamos eras. ¿Y qué es un array? Un array es simplemente una colección de valores que están relacionados entre sí y comparten el mismo tipo de datos. Por ejemplo, podría tener un array para almacenar los nombres de todos los estudiantes de un aula. Aquí, vamos a crear uno para almacenar temperatures utilizando el tipo de datos double. Entonces, para esto, voy a crear un nuevo archivo aquí, por ejemplo, ISO en el nivel básico 1, nuevos archivos, desc.ine. Bien, y voy a agregar include stream así que nosotros puede imprimir cosas y luego int llaves principales devuelven 0. Entonces, acabo de crear la estructura mínima una vez más, está bien, lo cual es súper rápido de hacer. Y así, vamos a crear una matriz con algunos valores para la temperatura. Entonces, para crear una matriz, voy a crear una matriz de double. Aquí está la sintaxis. Primero, el tipo de datos para el elemento. Entonces, todos los elementos de la matriz van a ser del mismo tipo de datos. Luego, el nombre de la matriz. Voy a llamarlo lista de temperatura. Está bien, porque, bueno, esto es bastante explícito. Estamos creando una lista o una matriz. Entonces, podrías nombrarlo, por ejemplo, objective. Voy a llamarlo lista de temperatura. También puedes usar temperaturas, por ejemplo, en plural. Voy a llamarlo lista de temperaturas porque eso es súper explícito. Entonces, usa un nombre explícito, eso es mejor. Y luego, vas a abrir y cerrar paréntesis, está bien, así que corchetes como este, y vas a poner el tamaño de la matriz. Por lo tanto, debe poner el tamaño, por ejemplo, digamos 4, que significa que esta matriz tendrá 4 valores. Y luego, puedo poner un punto y coma para declarar la matriz. Lo que también puedo hacer es inicializar directamente, por lo que esa es una característica específica para eras, puedo simplemente inicializar la matriz en la línea SAME usando corchetes esta vez y poniendo todos los elementos de la matriz. Entonces, por ejemplo, tengo 34.5 y luego 27.8, 26, 8 y luego 22.0. Aquí, he inicializado mi matriz con 4 elementos. No puedo poner más elementos que este porque solo tenemos 4 ranuras para la matriz. Y luego, lo que puedo hacer con esta matriz, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si quiero acceder a un elemento, bueno, para acceder a un elemento, voy a hacer get para poder imprimir. Voy a hacer eso aquí y terminar, así que get go. Y si quiero acceder, por ejemplo, un elemento de la matriz, voy a poner el nombre de la matriz, lista de temperaturas, y luego abrir y cerrar paréntesis, y voy a poner el índice, está bien, del elemento. Vamos a probar con el índice número 1. Entonces, esto va a imprimir el índice número 1, es decir, el elemento que corresponde al índice número 1 en la lista de temperaturas. Vamos a ejecutar eso, bien. Entonces, aquí puedes ver GII con eras. CPP esta vez, y luego ejecutamos el ejecutable de eras que se creó aquí, y puedes ver. 27.8, que corresponde en realidad al segundo elemento de la matriz. ¿Por qué? Simplemente porque al programar, cuando empezamos a contar, no empezamos a contar en 1, empezamos a contar en 0. Entonces, si uso 0, voy a tener el primer elemento, 34.5. Bien, entonces 0, y luego 1, y luego 2, que va a ser el tercer elemento, 26.
8, y luego 3, que va a ser el último elemento aquí, el cuarto, 22. Y luego la cosa es que si intentas acceder a un elemento que está fuera, está bien, de esta matriz, bueno, el comportamiento de C++ puede ser bastante extraño, o básicamente un defined. Por lo tanto, desea asegurarse de que permanezca dentro de esta matriz. Bien, entonces aquí si tienes 4 elementos, puedes usar el índice 0, 1, 2 y 3. Si tiene 5 elementos, puede acceder al índice número 4, etc. Entonces, muy importante permanecer dentro del array y empezar a contar en 0 y no en 1. Ahora, has visto cómo obtener acceso a un elemento. ¿Qué pasa si quiero modificar un elemento? Entonces, ¿qué pasa si quiero modificar realmente este elemento con el número de índice 3, que va a ser 22? Lo que puedo hacer es simplemente hacer la lista de temperaturas, y luego entre paréntesis, el índice del elemento. Y luego pon un signo igual y simplemente pon cualquier otro valor, digamos 15.4. Entonces, esto es similar a cuando realmente modificas una variable, ¿de acuerdo? A la izquierda, tienes aquí, por lo tanto, la variable, que es básicamente el elemento aquí con el índice 3, y en el right, así que signo igual a la derecha, el valor que quieres poner en esto. Entonces, aquí creamos un array, y luego modificamos el valor con el índice 3, y luego imprimimos el valor con el índice 3. Veamos qué tenemos aquí. De hecho, voy a imprimir. Antes y después de que modifiquemos el valor. Entonces, ejecutemos eso. Puedes ver que primero tenemos 22, y luego modifico el valor, y luego tenemos 15.4. Muy bien, eso es más o menos todo sobre las matrices, cómo crearlas e inicializarlas, cómo modificarlas y cómo obtener acceso a un elemento. Entonces, para recapitular, una matriz es una colección de variables relacionadas que comparten el mismo tipo de datos. Para crear una matriz, primero debe declararla y darle un tamaño, que no se puede cambiar posteriormente, y luego puede acceder y modificar cualquier valor de la matriz usando un índice. La matriz que acabas de ver antes es en realidad algo bastante básico, que ya existía en C. En C++, puedes usar este tipo de matriz, por supuesto, no hay problema con eso, pero también puedes aprovechar la biblioteca std. Entonces, ya hemos usado std aquí, que es la biblioteca estándar para C++, y en esta biblioteca std, tienes una funcionalidad mucho mejor para matrices llamadas vector, y veamos eso ahora. Entonces, en primer lugar, uno de los principales problemas de las matrices estándar en C y C++, como esas, es que no son dinámicas en absoluto. Eliges un tamaño al principio, y luego eso es todo. Pero, ¿qué pasa si no sabes de antemano cuántos elementos quieres en la matriz? ¿Y si quieres agregar nuevos elementos después de haber creado la matriz? Y esto es algo que puedes realmente resuelve, pero en realidad es bastante complicado. Con los vectores std, ya no tienes este problema. Entonces, usemos vectores, y veamos cómo podemos crear una matriz con esta nueva funcionalidad. Para usar eso, necesitamos incluir, por lo tanto, almohadilla B. Y luego soporte de ángulo abierto, vector, corchete angular cerrado. Voy a poner esto, en realidad, aquí primero, y voy a crear el mismo, pero con vector. Entonces, voy a hacer std. Colón vector de colón, y necesito abrir y cerrar corchetes angulares y poner el tipo de datos que quiero para la lista. Y voy a put items, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, el tipo de datos va a estar dentro de st de corchetes vectoriales, no solo al principio. Entonces puedo poner un nombre, temperatura. Entonces, en realidad, no voy a llamarlo lista de temperaturas, porque hay algo más aquí que se llama lista de temperatura. Por lo tanto, podemos tener algún conflicto o error en nuestro código. Solo voy a poner temperaturas como esta con una S y punto y coma para declarar el vector. Como puedes ver aquí, no vectoré ningún tamaño, ¿vale? Porque el tamaño va a ser dinámico. Entonces, puedo crear el vector así, que va a estar vacío. Puedo agregar nuevos elementos después de eso, que vamos a ver. Lo que también puedo hacer es, al igual que nosotros hizo con matrices, también voy a hacer eso, pero pongamos solo 3 elementos. Puedo inicializar algunos valores. Entonces, si hago esto,
lo que va a suceder es que esto va a para crear un vector con 3 elementos aquí, aquí y aquí. Entonces, esto va a ser el índice 0, 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa si quiero acceder a un elemento? Entonces, voy a hacer stdcode. Puedo hacer temperaturas, y luego voy a hacer .add, ¿vale? Y le voy a dar el index. Digamos que quiero el primer elemento. Voy a poner 0. Esto simplemente devolverá el elemento trails del vector. El nombre del vector punto en 0 para el primer elemento, y luego gebek. Ahora, si quiero modificar un elemento. Eso también es súper fácil. Las temperaturas apuntan a, ¿de acuerdo? Digamos que quiero modificar con él. Índice 1 es igual a, y vamos a poner 30.7, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a modificar el elemento aquí, porque el índice 1 es el segundo elemento. Pongo el punto y coma, y luego voy a hacer esto. Para imprimir para ver realmente qué pasó con el elemento en el índice número 1. Entonces, ejecutemos y. Entonces, puedes ver que tenemos las dos primeras imprimes para la primera matriz, y luego tenemos, el primer elemento 34.5, y luego modificamos el segundo elemento, y luego, cuando imprimimos el segundo elemento, en realidad somos el valor 30. 7, que no era el primer valor en el array. Entonces, eso se modificó. Y tienes muchas más funcionalidades, en realidad. Voy a hacer un code de nuevo. Tienes muchas más funcionalidades con vectores. Entonces, puedes ver aquí, cuando hago punto, tengo todas las funciones posibles que puedo usar con vectores, ¿de acuerdo? Tienes muchas funcionalidades. Uno de ellos es, por ejemplo, el tamaño. Entonces, puedo hacer si open, paréntesis. Esto va a devolver el tamaño del vector. Y así, guardo el archivo, y si ejecuto GUI, puedes ver que la última línea será 3, ¿de acuerdo? Porque el tamaño del vector es 3. Tenemos 3 elementos. Te voy a mostrar también otra funcionalidad útil, que es agregar. Si quieres agregar un nuevo elemento al final del vector, puedes hacer el nombre del vector, temperaturas. Empujar hacia atrás, abrir, cerrar, paréntesis, y el valor que quieres poner. Entonces, digamos 17.4. Y luego punto y coma. Entonces, no olvide el punto y coma al final de cualquier declaración. Entonces, aquí, lo que hago es agrego un elemento al vector, al array, y luego imprimo el tamaño del array. Ejecutemos y. Ahora puedes ver que el tamaño es 4. Aquí, tenemos 3 elementos, añadimos un nuevo elemento, y tenemos el CICE. Entonces, eso es súper útil. Entonces, para recapitular, los vectores son una forma mucho más poderosa de crear matrices en C++. Entonces, tienes las introducciones a las matrices, lo cual es súper útil para entender que al principio. Pero ahora, lo que recomiendo es que siempre que necesites administrar una colección de valores o variables, te recomiendo que uses vectores en lugar de solo matrices estándar. Y vamos a seguir trabajando en vectores en el seguimiento de este curso, así como descubrir nuevas funcionalidades relacionadas con ellos. Has visto que con la función code, puedes imprimir algo que el usuario del programa, por lo que en realidad el usuario por ahora soy yo o tú, puede obtener información del programa. Pero también podemos pedirle al usuario que escriba algo que luego podemos usar y almacenar dentro de una variable. Esto agregará más interactividad a la programa y lo hace más dinámico. Y va a ser genial para tu ruta de aprendizaje de C++. Entonces, veamos cómo hacer esto. Solo voy a crear un nuevo archivo aquí. Digamos user-input, cpp, solo una clave, e incluir muy rápidamente Yostream. Ok, Yostream contiene la función code pero también la función sin que vamos a usar ahora mismo. Int 0.
Entonces, ¿cómo obtener un valor del usuario? Bueno, primero, necesites crear una variable para que puedas almacenar ese valor. Entonces, voy a crear, por ejemplo, un dbcre, digamos nombre de usuario. No voy a definir la variable, solo voy a declararla y vamos a poner una variable de lo que el usuario nos da cuando ejecutamos el programa. Y voy a usar stdSIM, ok, tienes code y tienes SIM, PLP, IN para pedir una información. Y voy a usar corchetes angulares pero esta vez no así, en el lado opuesto. Y voy a poner nombre de usuario y punto y coma. Entonces, aquí puedes ver que es como si esto fuera hacia la derecha, está bien, así que lo que obtienes de SIM de la terminal es. Voy a ir dentro del nombre de usuario. Entonces, ahora sí simplemente ejecutar, ejecutemos el programa en realidad, es ave y ejecutemos el programa. Ahora puedes ver lo que sucede que, bueno, el programa se cuelga aquí, está bien, puedes ver el programa se cuelga. Si presiono, puedo poner algo de texto, si presiono Enter, puede ver ahora el programa ha salido. Por lo tanto, esto esperará a que dé una entrada de usuario. Ahora, bueno, una vez que tenemos esta entrada de usuario, no hacemos nada con ella. Entonces, imprimámoslo. Hagamos edwig y luego nombre de usuario y luego la línea final std. Como puede ver aquí, los corchetes angulares están en la dirección opuesta. Vamos a ejecutar eso. Entonces, voy a poner. Aquí presiono Enter y puedes ver que tenemos add. Entonces, esto pondrá la cadena cat dentro de username y luego imprimimos el nombre de usuario, está bien, y así que nunca hemos escrito ningún cat ni ninguna información en el programa. Solo va a tomar la información que damos cuando realmente ejecutamos el programa. Ahora, entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Digamos que quieres salir del programa, no quieres poner nada, lo que también puedes hacer es presionar Control C dentro de la terminal, bien, cuando presionas Control C o Comando C tal vez, eso va a intentar terminar el programa, bien, porque aquí el programa no solo va a ejecutar y regresar, sino que va a esperar la entrada del usuario. Entonces, si no desea dar una entrada de usuario, simplemente presione Control C, y, bueno, eso es más o menos todo sobre cómo obtener una entrada del usuario. Pero, como puedes ver, cuando pedimos la entrada del usuario, no tenemos ninguna información. Entonces, lo que podemos hacer es agregar, justo antes de sein, podemos hacer stdcout y decir lo que esperamos del usuario, bien, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Voy a poner eso, voy a poner un espacio y un punto y coma. Aquí, no pongo ninguna línea, está bien, entonces vamos a poner el nombre de usuario directamente en la misma línea que lo que es tu nombre después del espacio. Entonces, puedo ejecutar eso y puedes ver cuál es tu nombre. Voy a poner Rod, presiona Enter y puedes ver Rod. Entonces, como puedes ver, para recapitular, para obtener la entrada del usuario, vas a usar la función stdcin y justo antes de eso, puedes usar una salida stdc para decir lo que esperas del usuario. Ok, y luego pones el valor dentro de una variable y después de eso, puedes usar esta variable en tu programa como quieras. Y, por supuesto, aquí estoy usando una cadena, pero tú también puedes usar un número entero o un booleano o un número flotante con double, bien, eso va a poner el valor en la variable en consecuencia. Ahora es el momento de practicar sobre lo que has visto antes en esta sección, especialmente sobre las variables. Entonces, aquí, en este video, te voy a dar algunos ejercicios para hacer y en el próximo video, te voy a dar la solución para esos ejercicios. Y antes de comenzar, los ejercicios son al hacerlos. Si algo no está claro, siéntase libre de volver a las lecciones anteriores, está bien, para verlas nuevamente y comprender mejor los diferentes conceptos. Entonces, aquí están los 3 ejercicios que voy a dar ahora. El primero, vas a crear un programa. Entonces, para cada ejercicio, puede crear un nuevo C++ programa y en este programa, va a pedir el nombre y la edad de un usuario y luego imprimir el info. Por ejemplo, hola nombre de usuario, tiene la edad del usuario. El segundo ejercicio, le va a pedir al usuario 2 números enteros. Vas a sumar esos números y luego imprimir el resultado. Y para el tercer ejercicio, vas a crear una matriz o yo diría un vector de 4 números flotantes.
Entonces, para eso, puedes usar el tipo de. Vas a calcular el promedio dentro de la matriz e imprimir el promedio. Entonces, para este ejercicio, es posible que tengas que pensar un poco más y también volver a las lecciones anteriores. Entonces, como recordatorio, para una lista, el promedio es la suma de todos los elementos dividido por el número de elementos. Entonces, para el número de elementos, ya te di una función que hace eso para un vector, bien, y para la suma de todos los elementos, les voy a dar ahora una nueva función y esta función se llama acumular, está bien. Y para usar acumular, bueno, tiene que usar acumular con paréntesis y con 3 parámetros dentro de los paréntesis. El primero es e. Begin. Entonces, lista va a ser el nombre del vector que tienes, está bien, que llamé lista aquí. Por lo tanto, vas a usar el nombre del vector. Begin, y luego coma la lista. En, y luego coma y luego 0. Entonces, no es necesario que entiendas eso por ahora, está bien, esa es solo la función que te estoy dando ahora para que puedas hacer el ejercicio. Y si desea usar acumular, también deberá agregar incluir numérico al comienzo de su programa. Muy bien, ahora tómate el tiempo para hacer los ejercicios y te veré en la próxima lección para la solución. Esta es la solución para los 3 ejercicios que te di en la lección anterior para el nivel 1 de este curso. Entonces, comencemos con el primer ejercicio. Voy a crear aquí un nuevo archivo en la carpeta de nivel básico 1 llamado, digamos, 1-1-username-http. Entonces, tengo mi beoconet y luego tengo ipec con honor 0. Entonces, en este programa, necesito preguntar al usuario por su nombre y por su edad. Entonces, voy a comenzar con el nombre y voy a crear primero una variable que será de tipo string, bien, para el nombre. Entonces, std colon 2 puntos y luego voy a hacer std con. Corchetes angulares en esta dirección username. Y antes de hacer esto, también voy a hacer dbkf. ¿Con cuál es tu nombre sí y un espacio? Entonces, puedo tener un prompt para la función sein. Y luego voy a preguntar por la edad del usuario. Entonces, voy a crear otra variable y voy a poner las variables aquí juntas y voy a hacer. Después de estas instrucciones con un espacio y voy a stdsein y voy a poner eso dentro de web. Entonces, creo 2 variables y luego tengo 2 conjuntos de instrucciones para pedirle al usuario para poner un valor dentro de esta variable y esta variable. Y ahora que tengo esto, lo que puedo dar es la conclusión de este ejercicio GayEkep. Corchetes y decir, por ejemplo, hola space otro conjunto de corchetes nombre de usuario otro conjunto de paréntesis. Entonces, si desea agregar cosas que simplemente use un corchete doble cada vez que esté bien. Entonces, aquí tengo solo una cadena codificada de forma rígida, aquí tengo una variable, así que uso el corchete de cadena bracket la otra cadena, etc. Y luego pongamos long con otro espacio 2 corchetes angulares. Pongamos edad del usuario y luego 2 corchetes angulares, pongamos un punto al final. Como puedes ver ahora, la línea comienza a ser bastante larga, está bien, y todavía no está terminada. Entonces, lo que voy a hacer lo voy a cortar aquí, por ejemplo, voy a poner espacio y solo unas pocas pestañas para facilitar la lectura. Esto no es un problema, está bien, puedes comenzar una declaración y cuando tengas una operación, por ejemplo, esta, o si haces una operación con números, puede ser, por ejemplo, más, menos, etc. aquí. Va a ser doble paréntesis, puedes volver a una nueva línea, está bien, y esa va a ser la
la misma instrucción. Entonces, hago esto y luego std line y aquí se terminará la instrucción cuando uso el punto y coma. Entonces, hola nombre de usuario tú eres el punto de edad del usuario voy a guardar y ejecutar eso. Y va a preguntar cuál es tu nombre Pat como años tienes 34 hola Ked, tienes 34 bien, eso es it para el primer ejercicio. Ahora el segundo ejercicio así que vamos a crear un nuevo archivo aquí llamado 12 aquí necesitamos agregar dos ints. Así que voy a poner reviewable y aquí voy a incluir Youstream crear el main para que puedan ver que puede ser bastante rápido está bien y tengo mi código mínimo y así lo primero lo que tengo que hacer es preguntar al usuario por dos números diferentes que voy a elige usar números enteros, así que int digamos número 1 int número 2 y ahora voy a Te doy un consejo aquí es que cuando por ejemplo si quieres crear diferentes variables enteras me gusta eso solo para la declaración, lo que tú puedes hacer es simplemente poner int número 1, coma número 2 y luego punto y coma, y eso va para crear y declarar dos variables enteras bien así que eso es lo que voy a hacer y luego veo y que, digamos que ingresa el número 1. Ok std sim voy a poner eso en el número 1 y luego std code ingresa el número 2. Std sim dentro del número 2 después de que obtuve el dos números que puedo crear, por ejemplo, otro. La suma variable int es igual al número 1 más número 2 punto y coma, por lo que este será el suma de las dos variables de los dos números que tenemos dado al programa y finalmente puedo imprimir el sum no voy a imprimir solo la suma que voy a para imprimir el número 1 más el número 2 es igual a. Sume puede que va a empezar con 9 y luego pero más y luego el número 2. Y luego poner el signo igual entre comillas y suma y finalmente pongamos Herwig porque esta línea es bastante larga, voy a. Para cortarlo aquí, por ejemplo, así, la pestaña aquí es solo para que sea más legible pero no es necesario todo bien, ejecutemos esto ingrese el número 1, vamos poner 6, ingrese el número 2, pongamos 8. Usted puede ver 6 más 8 es igual a 14, por lo que está funcionando genial, así que eso es todo para el ejercicio 2 y ahora vamos a ir al tercer ejercicio en el que necesitas calcular. El promedio de una lista de números y voy para crear un nuevo archivo aquí 13 y digamos. Calcular el promedio de puntos cpp y así, como puede ver para cada archivo CI que creamos, tenemos un archivo ejecutable. Entonces cuando ejecutamos el archivo y estoy vamos a incluir Youstream porque vamos a use code y luego devuelva 0 y vamos a escribir el programa así que lo primero que necesitado es crear un vector que contiene 4 elementos así que eso es lo que voy a hacer vector std que usamos y está bien aquí y pongamos el número de nombre y está bien, la lista de números es igual a voy a. Inicializarlos aquí, digamos 4.4, 5.5, 6.6 y 7. 7 bien, así como así, y, por supuesto, aquí tengo un error porque necesito incluir un vector, por lo que usted puede ver cada línea de inclusión que va a poner ellos en la parte superior de su programa antes ANI función antes de la principal, está bien, ahora necesito compute primero la suma de la lista, luego necesito calcular el promedio usando la suma y el tamaño o la longitud de la lista, así que voy a hacer doble suma, así que ¿por qué duplicar bien? Porque voy a para agregar algunos números dobles para que pueda esperar que el suma sea un doble y voy a usar también y esto va a ser voy a usar la función acumular y usar acumular y
Necesito incluir un numérico para que como este dique a usted en el ejercicio debe incluir. Numérico para poder usar acumular, así que acumular y luego voy a poner la lista de números. Comenzar. Con paréntesis, lista de números, paréntesis de fin de punto y cero y luego pongo un punto y coma en el muy final de la instrucción. Así que una vez más no es necesario para entender que eso es un poco más complejo. Está bien, por ahora solo te di la función aquí así que puedes hacer el ejercicio para que tengas la suma de el vector aquí y luego duplicar. Calculemos el IFE, es igual a la suma dividida por la longitud de y de el número de elementos y cómo obtener que bueno, si te acuerdas, tenemos una lista de números. Head2 para que el tamaño que pueda ver devuelve el número de elementos en el vector y una vez que tenemos eso, podemos imprimir el resultado de vector. Digamos promedio. Valor en la lista de números y luego promedio y luego st de línea final. Está bien y solo una cosa antes de ejecutar. Solo una cosa que voy a arreglar es solo que para la función de acumulación aquí en lugar de 0 estoy. Voy a poner 0, así que 0 aquí, como puedes ver el número entero 0. 0 es un número doble, está bien, y ese es el comportamiento interno de la acumulación, está bien, si pones un número entero aquí, los va a agregar como números enteros, si pones un número doble aquí, los va a agregar como dobles y lo que va a suceder también es que si usas un número entero para un número flotante, lo que va a suceder es que el número se truncará, así que aquí en lugar de 4. 4 obtendrás 4 está bien en lugar de 5.5 obtendrás 5 aquí 6 y 7 por lo que pierdes el decimal aquí nosotros no quiero perder el decimal y bueno, solo estoy va a ejecutar que puede ver el valor promedio en la lista de número 6. 0,5 y así tiene el número promedio de esa lista y ahora puede poner cualquier elemento que desea aquí, este código va a ser el mismo está bien, puede calcular el promedio de cualquier vector que quiero todo bien y ese es el final del primer nivel de este curso de programación en C++. Blank-audio